nos dábamos cuenta de que además había que profesionalizarse. Y ahí es cuando, viste, nosotros decimos, ¿existirá la forma de trabajar de esto? Porque acá está surgiendo toda una cadena productiva. Si hay una persona que está teniendo un permiso para cultivar, de algún lado tiene que sacar una semilla. Y ya no daba para hacer como cuando yo era más guacho y volver a meterse en el mercado clandestino para comprar un prensado y andar una madre que tiene un hijo o una hija bajo su responsabilidad que tenía 30, 40 crisis de epilepsia por día. No era la idea de que se meta en una villa o en un barrio carenciado a comprar prensado. Entonces uno decía, ¿y de dónde va a salir esta semilla? ¿Y de dónde van a generarse los conocimientos de esa persona para poder cultivar? Y una vez que cultive, ¿cómo va a ser un extracto o un aceite? ¿Qué pasaría si tiene un problema legal? ¿O cómo hace para contactar con un profesional de la salud que se esté especializando en cannabis? Y ahí vos te estabas dando cuenta de que estabas creando valor también. Cuando hay una creación de valor, vos también tenés que ponerle precio a eso. ¿Por qué? Porque mientras tanto vos tenés que ganar independencia financiera para poder seguir haciendo esa tarea de acompañamiento, de apoyo o de divulgación. Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Si te gusta el formato podcast y te interesa tener tu propio programa, tengo algo para vos. Yo ando tan convencido del valor de este formato que creé el curso de podcast para emprendedores. Más info en la descripción. Para un canal como este, la mejor forma de crecer es el boca a boca. Si te gusta el contenido, compartilo con un amigo. Muchas gracias. En el episodio de hoy converso con David Roykin, abogado, activista canábico y fundador de la asociación Conectar en Santa Fe. Hablamos del deseo de vivir de lo que a uno le apasiona, de emprender, profesionalizar y encontrar un camino propio. David cuenta cómo funciona la asociación Conectar y cómo fue el primer evento sobre hongos que organizaron en este agosto del 2025. También charlamos sobre las similitudes y diferencias entre las comunidades del cannabis y de los hongos, y de lo que pueden aportar al proceso de regulación de los hongos en Argentina. Disfruta la conversación, todos los links en la descripción. David Roykin, muy buenos días. Bienvenido al Más Allá del Champiñón. ¿Y cómo estás hoy, este viernes, que ya se siente el calorcito del norte, de la primavera que se está viniendo? ¿Cómo anda todo en Santa Fe Capital? Hola Manu, buenos días, che. Bueno, primero que nada, un placer estar acá con vos. Yo ando muy bien. La verdad que estuvo bueno que me proponga grabar tempranito porque a veces me cuesta arrancar temprano mi jornada, pero en esta época del año viene al pelo, el solcito tiene otra temperatura, hay un vientito todavía, pero ya estamos viviendo ese clima primaveral que presagia lo que va a ser un verano caluroso en el litoral, inevitable. Sin dudas. David, vos me habías invitado el mes pasado, estamos grabando ahora en septiembre 2025, a un evento que hiciste en tu casa, básicamente, en la casa de tu trabajo, de tu asociación, que vamos a hablar más ahora, en un evento que se llamaba Hongosto. Y si no recuerdo mal, me habías dicho que era el primer evento de hongos en tu espacio que se dedica originalmente y principalmente sobre el trabajo con el cannabis, ¿no? Así ¿Cómo, es. cómo viviste esa primera jornada de hongos, de Hongosto, llamado Hongostos, con muchos invitados muy interesantes y yo también pude participar y hablar un poco sobre el podcast y sobre lo que hago en este lindo evento? ¿Cómo lo viviste vos? La verdad que fue una experiencia muy linda, Manu, porque nosotros ya desde principio de año tratamos de que acá en nuestro espacio físico se celebre un evento una vez al mes, donde nosotros la premisa más allá del disparador, o sea, lo que nos lleve a convocar a la gente es abrir las puertas, primero que nada, de nuestro espacio. Por eso la entrada es libre y gratuita y son eventos que duran o todo el día o por lo menos toda la mañana, toda la tarde. Y segundo, ir cambiando de temática para que el público vaya mechándose y vaya creciendo la comunidad. Esto que vos decís, a mí me gusta decir, así como tu podcast se llama Más allá del champiñón, bueno, nosotros ya hace rato que venimos diciendo que esto va más allá del cannabis. Entonces, yo Bien. creo que
Hongosto fue como nuestra manera oficial de decirle a la comunidad, los hongos también tienen espacio en conectar, vengan, y funcionó muy bien, porque así como vos bien dijiste, hubo varias charlas y muchos invitados, muy interesantes todos y todas. También la convocatoria fue muy amplia y vino gente, en su gran mayoría, en un 80-85%, que no había venido nunca al espacio y inclusive que no conocía lo que hacíamos. Así que desde ese punto de vista funcionó muy bien. Sí, y fue un hermoso día. Fueron dos conocidos del podcast acá, Tabaré de la revista Mate y Guillermina, los dos de la revista Mate, donde incluso también trabajás y escribís, así que muy bueno eso. Y otro escritor de la revista y conocido nuestro santafesino, Fede Rossetti, de libros enteogénicos, sí, que estuvo también acá en el podcast y va a haber otro episodio como ya quiero anunciar. Em, Contanos un poco de tu historia. Vos sos abogado, trabajas con cannabis, pero contanos un poco cómo es tu recorrido profesional, qué pasó en tu vida para que termines donde estás hoy en día. Bueno, mirá, ¿por dónde empezar, no es cierto? Por el principio, decime, ¿por dónde se empieza? Por el principio. Bueno, mirá, en mi caso a mí eh, me tocó nacer y criarme en Entre Ríos. Yo soy entrerriano nativo, Ah, nací en el corazón ahí de Entre Ríos y del litoral, en una ciudad que se llama Rosario del Tala, que tiene 16.000, no más de 20.000 habitantes, y que bueno, una vez que vos terminás el secundario, como no hay posibilidad de acceder a una universidad, porque no la hay en ese territorio, si tu familia tiene la posibilidad de bancarte económicamente para que te vayas a estudiar a un lugar donde sí lo haya, bueno, esa oportunidad se puede materializar. Ese fue mi caso. Mis viejos me pudieron mantener durante un tiempito, así que decidí venirme acá a Santa Fe Capital a vivir, allá por el 2008, y ponerme a estudiar Derecho, abogacía, básicamente en la universidad pública, que afortunadamente la seguimos teniendo y hay que protegerla, hay que cuidarla, porque es una de las pocas en el mundo que tiene la calidad que tiene la nuestra, y es un arma de democratización del conocimiento. Así que bueno, aproveché, me vine para acá, me metí a estudiar abogacía. Nunca fue una profesión, una carrera por la cual yo tenga, a ver, amor vocacional. No siento una devoción por el derecho, ¿no es cierto? Pero sí había algo en mí que me estaba diciendo que era por ahí. Pero durante el estudio de la carrera uno, viste, un poco más pasiva a veces y un poco más activamente está buscando esa chispa, eso que lo motive, y en mi caso la carrera definitivamente no era, pero tampoco me disgustaba y nunca me fue mal tampoco, nunca tuve dificultad, y confiaba cada vez más en que en el futuro iba a terminar siendo una herramienta para mí. Quizás eh, para mí se fue todo yo desde que me vine acá a vivir, una de las cosas que hice apenas me fui de mi casa y tuve la posibilidad de vivir solo, o por lo menos de no vivir con mi familia, porque no es que vivía solo, fue ponerme a cultivar cannabis. De hecho, las primeras veces que tuve contacto con el prensado paraguayo, que se le dice acá vulgar o comúnmente, lo que hacía era ponerme a desarmarlo y buscar adentro alguna semillita escondida que había para después tirarla en macetas, en balcón. Y bueno, fue mi primera herramienta de acceso, digamos, de no tener que ir a comprar a un mercado clandestino, a un mercado negro, sino poder autosustentarme yo mismo a través de básicamente el balcón de mi departamento, ¿no es cierto? Entonces, fue como que mientras estudiaba o hacía, también me ponía en contacto con eso que en el futuro se fue definiendo como un activismo o como una militancia ya bastante más adelante, ¿no es cierto? Pero convivía una cosa con la otra, en ese momento que como que se estaban conociendo, digamos. Ese es el comienzo de mi historia acá en Santa Fe y el comienzo de mi formación profesional, ¿no es cierto? Una vez que en el plano facultativo tuve la posibilidad de recibirme, yo hice la carrera bastante al día, empecé un posgrado en Derecho Procesal Penal, y ahí cuando comienzo el posgrado, allá ya por el 2015, 2016, es donde a mí me empieza a hacer un poco de ruido este tema de eh, el acceso al cannabis, el cultivo de cannabis, y ya me empiezo a vincular con derechos humanos
y con la posibilidad de eso convertirlo en activismo y que no sea simplemente un cultivo en mi casa para poder tener mi propio porro y fumar yo con mis amigos y nada más. Y ahí es como que, bueno, se empieza a delinear el comienzo de lo que sucede hoy, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Mm. Claro, y ahí se empiezan a unir los dos hilos de la formación profesional y de lo que hiciste de hobby en tu balcón. Pero entiendo que fue una época de descubrir y vivir la independencia, ¿no? La independencia de poder abastecerte con algo, de aprender sobre el cultivo, de vivir solo, de estudiar una cosa, aprender herramientas y forjar un poco así algo que capaz uno no tiene una imagen muy clara. Em, Después, ¿cómo es la historia o cómo empezó el tema de lo que hoy en día es la Asociación Civil Conectar? ¿Cómo empezó y también cómo empezó a un tema, una frase que me habías dicho en nuestra primera charla virtual antes del evento de Ongosto, fue quiero vivir de eso. Y eso me hizo mucha resonancia, incluso hablamos después varias veces sobre esta frase y también eso quiero, a eso voy de que me comentes cómo es la idea de la asociación civil y también del lado de independencia económica para decir quiero vivir de esto lo que estoy haciendo, que se sostenga y que tenga un lado emprendedor para no depender de un trabajo y hacer en mi tiempo libre las cosas que realmente me gustan. ¿Cómo fue ese inicio de emprendedurismo y con esa asociación civil? ¿Cómo se encaminó para ese lado? Bueno, es muy curioso porque en un principio quizás no fue del todo buscado. Acá, contextualizando un poco históricamente, si bien uno piensa que todo, por toda la cuestión política vinculada al cannabis comienza con la creación del REPROCAN, que es el primer permiso, la primera habilitación que a vos te permite autocultivar, o sea, cultivar en el entorno de la privacidad de tu hogar de manera legal. En realidad todo esto empieza en el 2017, incluso a fines del 2016, cuando se empiezan a sancionar leyes vinculadas a cannabis. Y lo que nosotros empezamos a detectar es que existían los famosos grises o vacíos legales, que había mucha incertidumbre y que eso generaba muchas injusticias. Y que sobre todo el cannabis tiene una cuestión en la cual la, el acceso al uso terapéutico abrió una puerta nueva en la cual los cultivadores y usuarios recreativos se encontraron, por ejemplo, con adultos mayores o con madres que tenían infancias bajo su responsabilidad, que sufrían patologías severas, generalmente vinculadas a muchísimas crisis y muy fuertes de epilepsia, en las cuales se empieza a generar cierta comunidad en la cual uno empieza a detectar cada vez más necesidades y más injusticias, lo cual a mí me lleva, junto con un grupo de gente con la que estaba en ese momento, a fundar una primera ONG que se llamó APUCAM, Asociación para Usuarios de Cannabis Medicinal, que fue la primera asociación civil canábica que hubo acá en Santa Fe Capital y la tercera que hubo a nivel provincial, más o menos, una de las primeras del país. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros ahí, yo me daba cuenta de que mientras intentaba hacer mis primeras herramientas en la profesión y empezaba a tener, no te digo ese descontento, pero sí ese desencuentro con el ejercicio tradicional de la profesión, le dedicaba cada vez más tiempo a esta cuestión de militancia, a esta cuestión de construcción colectiva, a esta cuestión de conquistar autonomía, esto que dijiste vos que me parece muy interesante y nunca lo había pensado de ese modo, de que en realidad quizás la historia de una persona que se va tan joven de su casa, quizás vos también te identificás con eso, lo lleva obligatoriamente a buscar esa autonomía y hay un permanente aprendizaje y quizás un vínculo permanente también con la madurez, con la evolución, con el crecimiento, que, viste, yo lo veía y decía, sí, por un lado, estoy recién recibido, pero a la vez también es muy difícil hacerse de abajo, es una profesión eh, tan común, por decirlo de alguna manera, o que existe tanta competencia como es la abogacía, y más aún en Santa Fe, y sin ser santafesino. Y por otro lado,
intentaba dedicarle la mayor cantidad de tiempo posible a lo que en ese momento era Apucam, ¿no es cierto? Entonces, bueno, después por cuestiones de desacuerdos, de desencuentros, incluso de egos, se termina generando como un resquebrajamiento de esa primera estructura que fue esta ONG, justo en ese momento en el cual aparece ahora sí esta cuestión de ReproCan, de la ascensión del ReproCan. Y bueno, con el grupo de personas con el cual yo quedé en contacto, que sabíamos que teníamos intereses en común y sobre todo valores en común, porque llega un momento en el cual uno se da cuenta de que no es, de que la política no solamente es tener objetivos comunes y tener en claro cuál es la zanahoria a perseguir y que tu zanahoria y la mía sean la misma zanahoria, sino también cuáles son los valores que nos rigen en esa persecución. Porque vos y yo podemos querer correr la misma zanahoria, pero a vos no te interesa cortar camino. Y quizás a mí sí, me parece que cortar camino no es la manera. Entonces, bueno, ahí nuestros destinos quizás se separen. La zanahoria va a seguir siendo la misma, pero vos tenés tu forma y yo tengo la mía. Entonces, en ese momento, la zanahoria era la misma y los valores de las personas que estaban junto conmigo eran los mismos, pero nos dábamos cuenta de que además había que profesionalizarse, no solo nosotros, la gente que nos rodeaba y que cada vez nos venía a consultar cada vez más, buscaba eso, buscaba que el resto de la comunidad nos considere con seriedad. Y ahí es cuando, viste, nosotros decimos, ¿existirá la forma de trabajar de esto? Porque acá está surgiendo toda una cadena productiva. Si hay una persona que está teniendo un permiso para cultivar, de algún lado tiene que sacar una semilla. Y ya no daba para hacer como cuando yo era más guacho y volver a meterse en el mercado clandestino para comprar un prensado y andar una madre que tiene un hijo o una hija bajo Mm. su responsabilidad que tenía 30, 40 crisis de epilepsia por día. No era la idea de que se meta en una villa o en un barrio carenciado a comprar prensado. Entonces uno decía, ¿y de dónde va a salir esta semilla? ¿Y de dónde van a generarse los conocimientos de esa persona para poder cultivar? Y una vez que cultive, ¿cómo va a ser un extracto o un aceite ¿O quién de puede calidad? consultar si algo va mal? Claro, ¿qué Mm. pasaría si tiene un problema legal? ¿O cómo hace para contactar con un profesional de la salud que se esté especializando en cannabis y que Sí, la sí. pueda ayudar con ese hijo o con esa Mm. hija? Entonces, vuelvo a esto que te decía del nombre de tu podcast, ¿no es cierto? Era algo que iba más allá de simplemente cultivar para fumar con tus amigos. Y ahí vos te estabas dando cuenta de que estabas creando valor también. Y cuando hay una creación de valor, eh, vos también tenés que ponerle precio a eso. ¿Por qué? Porque mientras tanto vos tenés que ganar independencia financiera para poder seguir haciendo esa tarea de acompañamiento, de apoyo o de divulgación. Todo esto, viste, que te cuento era como un razonamiento que hacíamos entre ese grupo de personas que incluso los que éramos profesionales compartíamos algo que es esto que te digo, que no éramos todos vocacionalmente profesionales en el sentido estricto de la palabra que te propone la dinámica actual, ¿cierto? Che, bueno, vos te recibís de médico, tenés que ir a hacer una residencia y después tenés que ponerte a laburar en un consultorio de esta manera y yo ponerme un estudio jurídico y asociarme con alguien, ¿entendés? Entonces, queríamos romper con esa dinámica de algún modo, ¿viste? Era algo medio impreciso en ese momento, había que darle forma. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, busquemos un espacio físico, primero que Mm. nada, intentemos bajar la idea al espacio físico y veamos qué empieza a pasar. Entonces ahí, bueno, fundamos lo que es, como vos bien dijiste, Asociación Civil Conectar, por un lado, para seguir haciendo activismo y seguir haciendo política, y por otro lado dijimos, armemos una cooperativa de trabajo, porque la estructura del cooperativismo no solo va de la mano del asociativismo, sino que va a ser lo que a nosotros nos permita subsistir y también ponerle un precio a esa creación de valor. Y ahí es donde nosotros dijimos, vamos a hacer que dos estructuras fraccionen y que las cosas funcionen juntas, pero no se confundan y se puedan separar, más o menos. No sé si me seguís o no. Sí, pero comentame más o explícame más cómo es, cuáles son las dos, o la asociación y la cooperativa
¿Qué tienen en común? ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son los objetivos? Bien, Un buenísimo. poco más eso. Sí. Mira, lo que nosotros encontramos a través del cooperativismo fue fusionar el activismo social con la sostenibilidad económica en un solo espacio. Por un lado, hay una persona jurídica que es la cooperativa de trabajo, que se llama Conectar Med, que es una cooperativa de servicios profesionales donde hay un grupo de personas que detentan alguna profesión. Hay profesionales de la salud, hay profesionales del derecho, hay profesionales de la economía, porque también tenemos contadores, hay ingenieros de distintas ramas, que lo que hacemos es trabajar en lo que es la estructura de la cadena productiva de cannabis. Mm. Entonces, una persona se puede acercar porque quiere ser usuario terapéutico y se va a poder gestionar su ReproCan con nosotros y va a poder tener un profesional de la salud que le haga un seguimiento y va a poder tener acceso a un aceite o a otro derivado del cannabis de calidad, con cierta trazabilidad. Pero también puede venir otra persona que lo que quiere hacer es emprender en cannabis. Entonces, lo que quiere es armar una estructura productiva, poder contratar gente, poder asociarse con gente, poder facturar, poder tener un quick, poder abrir una cuenta bancaria, poder gestionar algunas de todas las licencias que hay para trabajar en el rubro cannabis como fitomejorador, desarrollando una semilla o un esqueje. Incluso hay una tercer pata que es la de la investigación y desarrollo, que es la posibilidad de venir siendo estudiante de grado o de posgrado con una idea para una tesis que puede ser de grado, de posgrado o incluso doctoral, y armar acá un equipo de trabajo que en base a nuestra estructura pueda tener contacto con la academia, ya sea con la universidad, ya sea con el CONICET. Entonces, esa estructura tracciona con distintos equipos de trabajo que se van conformando con un mismo objetivo y brinda un montón de servicios profesionales que desde una consulta en adelante tienen un precio y que se estructura puertas adentro como una cooperativa de trabajo que brinda servicios profesionales varios, ¿cierto? Eso es una estructura. Conectar Med, cooperativa de trabajo. Después está Conectar Asociación Civil, que Conectar Asociación Civil es una ONG que tiene como base la promoción y la construcción de políticas públicas. Lo que hacen principalmente es asistir a usuarios de sustancias legalizadas e ilegalizadas con una perspectiva de reducción de riesgos y daños y de gestión del placer. Hacemos política de drogas. Entonces, el activismo ya sobrepasa el cannabis y ya está hablando de cómo reivindicamos los derechos de todas las personas que se vinculan con sustancias legalizadas e ilegalizadas y que viven bajo un sistema prohibicionista desde hace 100 años, básicamente, para que entienda que existe otro paradigma y un mensaje alternativo para poder convivir en sociedad. Y ambas estructuras trabajan juntas. ¿Y fueron formadas hace unos años, dijiste, en 2017 por ahí o más adelante? Mira, nosotros fundamos la estructura Conectar en el 2020 más o menos, 2020, 2021, fuimos buscando el espacio, post pandemia abrimos el espacio, Mm. nos costó por lo menos un año entre que lo encontramos, lo pusimos en condiciones, quedó como nosotros queríamos y abrimos nuestras puertas hace casi 4 años. Ahora en abril del Mm. 2026 se van a cumplir 4 años de puertas abiertas, donde la comunidad santafesina y de los alrededores, ya sea de manera presencial o de manera remota, tiene la posibilidad de entrar en contacto y de formar parte de la comunidad Conectar. Que básicamente el concepto de formar parte de comunidad Conectar es que vos vengas acá en busca de una sola cosa, que es lo que a vos te llamas por primera vez, tu primer disparador, y que después vos y todo tu entorno, tu pareja, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, puedan venir acá por más de un motivo, digamos. Eso es formar parte de la comunidad Conectar. Que vos al menos una vez por mes, con una periodicidad que se sostenga durante todo el año, tengas contacto con alguna de nuestras estructuras. Sí, tienen un programa de socios. Comentame un poco con quién trabajan. Por ejemplo, en algunos ejemplos de proyectos o colaboraciones de las últimas semanas, ¿cómo es el proyecto de socios? ¿De qué se trata? ¿Y con qué
clientes o otros profesionales, partners o no sé cómo lo llaman, trabajan con algunos ejemplos prácticos. No tienen que cubrir Bien, todo, ¿no? sí, sí, perfecto. Desde el punto de vista de lo que es Asociación Civil Conectar y lo que sería el perfil de asociado, una persona se puede Asociado. acercar al espacio, hacerse socio, como se hace socio del club de su barrio, y aportar una cuota mensual. En virtud del valor de dicha cuota, va a tener acceso a toda una serie de beneficios. Nosotros, por ejemplo, te voy a enumerar algunos. Tenemos distintos profesionales de la salud que trabajan con nosotros para poder tener contacto con el cannabis de manera legal, y a esto me refiero con cultivar o transportar dentro de los límites de nuestro país. Uno necesita de un permiso básico que se llama ReproCan, entonces vos podés acercarte a hacerte ese ReproCan con un profesional de la salud y empezar a tratarte eh, a través de lo que es la endocannabinología, que es la ciencia del cannabis y del uso del cannabis de manera terapéutica, medicinal y paliativa del dolor, a través de distintos profesionales como puede ser un gastroenterólogo, una nutricionista, un psiquiatra, un psicólogo, que atiendan tu salud de una manera integral, tu salud física, tu salud mental y tu salud espiritual. Entonces, vos venís, te haces socio de la asociación civil, te gestionás tu ReproCan, empezás a tener contacto con uno o más profesionales de la salud, podés tener contacto con nuestra nutricionista y que ella te haga un plan de alimentación y acceder a lo que se llama la botica de Conectar, que es una tienda virtual donde hay productos agroecológicos locales, de producción local, a un precio amigo, como le decimos nosotros, un poco para combatir lo que es la realidad socioeconómica que vivimos los argentinos. Entonces Mm. poder comprar lentejas, arroz integral, acceder a fermentos, adaptógenos y cualquiera de los derivados de la planta de cannabis que tiene nuestro catálogo, que va más allá de aceites, hay muchas otras cosas más. Podés acceder a esa botica con descuentos, podés acceder a estos eventos mensuales que yo te digo que tenemos, que tienen distintas temáticas y que son a puertas abiertas cuando hay algún taller. Por ejemplo, cuando fue Ongosto, que fue el evento que te invitamos y donde nosotros nos conocimos personalmente, la jornada arrancaba con un taller de cultivo doméstico de gírgolas. Nosotros hacemos mucho hincapié en la cuestión de la autonomía, de la soberanía y de la independencia. El asociativismo y el cooperativismo están muy centrados en eso, en poder generar accesibilidad e igualdad para todas las personas. Entonces, siempre las iniciativas proponen eso, es una mezcla entre lo podemos hacer acá, pero también está la posibilidad de hágalo usted mismo en su casa. Entonces, esa ganancia nosotros queremos siempre que se la lleve la gente y tratamos de que la asociación civil la contagie todo el tiempo. Eso sería, por ejemplo, entrar por el lado de la asociación civil. Ahora, si vos me preguntás cómo sería entrar por el lado de la cooperativa, el ser un partner, bueno, puede ser una persona, un grupo de chicos que cultivaron toda su vida en un marco de clandestinidad y que hoy en día quieren legitimarse socialmente y comienzan un proceso en el cual ellos se dan de alta en el monotributo, se asocian y arman una cooperativa de trabajo. Esa cooperativa se les gestiona una licencia para hacer fitomejoramiento y ellos empiezan a desarrollar una semilla o un esqueje con el fin de registrarlo para la venta. Entonces, mientras tanto, tienen que hacer análisis cromatográficos de su trabajo, entonces se los contacta con la red de laboratorios de análisis de calidad de CONICET, que es otro partner. Entonces ellos pueden eh, generar trazabilidad de su producto y también si quieren tener algún contacto académico, se les puede contactar con alguien de la Universidad Nacional del Litoral para que generen alguna propuesta de un convenio marco y empiecen a trabajar juntos y a poco se vayan básicamente vinculando con, primero con nada, con el orden, con la organización, porque generalmente una estructura que funciona en la clandestinidad es completamente caótica, tiene cero organización, y después con la comunidad, decir, che, mira, nosotros trabajamos de esto, queremos vivir de esto, no queremos más estar en la clandestinidad, sino que queremos que se nos reconozca como trabajadores, como profesionales Sí. serios
y no simplemente como personas que trabajan en el oscurantismo y hacen una actividad ilegal. Mm. Sí, y siempre hay un conocimiento tremendo atrás. Así que es impresionante lo que contás y lo que armaron, y está muy, muy interesante, me parece muy bueno. Pero, ¿por qué hablamos un poco o por qué hablamos tanto del cannabis y esa asociación canábica o la cooperativa? Es porque hay una estructura, un recorrido, un activismo y un camino de profesionalización ya hecho, ya recorrido, ¿no? Ya logrado. Hay muchos logros ya hechos. Y en el mundo de los hongos, que vamos ahora de a poco entrar en esta temática, cómo se combinan o cómo se vinculan los dos mundos, eh, hay mucho menos recorrido hecho, ¿no? Entonces, como está muy bueno cómo aprender de las estructuras y los aprendizajes del mundo de los cannabis y todas las personas que trabajan ahí en el activismo, aprender de ese recorrido, ¿no? Y ver cuáles son similitudes en el mundo de los hongos y ver qué se puede aprender para no inventar la rueda de nuevo y acelerar todos los procesos, por ejemplo, de legalización y leyes, etcétera. Antes de hablar un poco más sobre hongos, quiero hablar, o está ya relacionado, pero capaz un poco no tan directo, es dos temas que mencionaste y que te quiero preguntar porque me parece que son, perdón, me parece que son cosas importantes. Mencionaste algo que se llamaba, y no sé qué es, gestión de placer, me pareció muy curioso. Y lo otro, que es el tema más grande, que es reducción de riesgo de daños, ¿no? Esos son claves de su trabajo. Coméntame un poco sobre los dos conceptos. Bueno, me encanta la pregunta. Nosotros tratamos de que sea un concepto completo y de que no sea simplemente el paradigma de la reducción de daños, para no irme por las ramas, porque esto generaría básicamente, como vos muchas veces decís, y lo escucho mucho en tus capítulos, un episodio aparte, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más escueta posible. Nosotros básicamente desde la sanción de la ley seca en adelante, en la historia moderna, la redacción de la ley seca con la década del 20, para que vos te des una idea, o sea, por eso La yo digo prohibición del siempre, alcohol, sí, sí. exacto, la Ujú, prohibición del alcohol en ujú. Estados Unidos, eh, nosotros vivimos bajo el paradigma prohibicionista. El paradigma prohibicionista considera que, primero que nada, que hay un problema que solucionar, el problema de las drogas. O sea, sí o sí problematiza. Y segundo, cree que la solución a ese problema es la desaparición total. O sea, ¿cómo solucionamos el problema de la droga? Eliminando la droga. ¿Y quién es el responsable de todo esto? ¿Sobre quién tiene que caer la culpa de que estemos como estemos? De esa supuesta problematización en el usuario. Entonces, ¿qué propone? Básicamente perseguirlo, criminalizarlo, estigmatizarlo, problematizarlo, eh, como la herramienta principal para la desaparición de la problemática. ¿Qué es lo que propone la reducción de daños? La reducción de riesgos y daños. Primero que nada, no ser negacionista ni reduccionista y entender que las drogas son inclusive predecesoras del humano propiamente dicho. Una de las cosas que también se dicen siempre en tu podcast es que poco se sabe del reino Bungie y esa deuda que tiene la sociedad, eh, y qué cantidad de divulgación científica hay por conocer y por hacer respecto de lo que es la fauna y la flora. Eso es cierto. Una de las cosas que no se sabe o que se dice muy poco es que inclusive el reino Fungi es el primero de todos. Entonces, también la cuestión de las drogas es incluso antecesora del humano propiamente dicho. Y segundo, que no solo han sido herramientas que uno las vincula con la salud, sino que, y principalmente, la gran cantidad de usos no son problemáticos, sino que están vinculados más que nada al deseo o al placer. Entonces, este paradigma de la reducción de riesgos y daños, primero aparece como preventivo, y lo que intenta es reconocer una realidad de un mundo con drogas y tratar de que una persona que tiene menos de 18 años y que está recién llevando adelante su desarrollo, tanto físico como cerebral principalmente, no tenga contacto con drogas, pero sí con información, y que una vez que cumple la mayoría de edad, empoderado con esa información, que justamente la información es poder,
y es ganar en autonomía, pueda ir en busca de su soberanía psicoactiva y pueda tomar una decisión informada para poder gestionar su deseo, para poder gestionar su placer. Entonces, de esa forma se pueden reducir los riesgos y los daños. Ningún consumo es inocuo. Hasta el agua tiene peligro si uno consume demasiada agua en un periodo corto de tiempo. Entonces, si nosotros tenemos la información necesaria, lo que vamos a hacer es tratar de reducir los riesgos. En caso de que ocurra un daño, poder reducir ese daño en base a ese primer accionar o a ese primer contacto que es preventivo del que te comenté. Y gracias a estos elementos vamos a poder gestionar mejor eh, nuestro deseo. A mí me gusta hablar de que el prohibicionismo inclusive como nace como una actitud totalmente racializante, porque lo que intenta es que Estados Unidos pueda repeler esa corriente inmigratoria caracterizada por asiáticos, negros y mexicanos, latinos. eh, Hay un concepto de Lacan, del principal discípulo de Freud, que es su definición de segregación, que él dice que la segregación es la intolerancia ante el deseo del otro. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo lo vincula con esto que te digo de cómo gestionar el placer? El principal motivo por el cual las personas consumimos sustancias es la búsqueda de la diversión, la búsqueda del placer. Inclusive hay personas que consumen drogas, sea hongos, sea cannabis o otras, porque lo que están buscando es escapar de la crudeza de la realidad en busca de disfrute. Entonces, es tan importante como reducir riesgos y daños, poder aprender a gestionar nuestro deseo y gestionar nuestro placer. Por eso es que todo forma parte de un mismo concepto y de una misma terminología. Sí, yo creo que el prohibicionismo y la guerra contra las drogas, como lo empezaron los Estados Unidos, está hace mucho tiempo ya completamente fracasado con todos los indicadores y todas las estadísticas, pero se sigue montado sobre ese caballo muerto sin bajarse, que nunca es buena idea. Así que en ese sentido, muchas veces los locos de hoy son los pioneros que a veces experimentan un poco de fricción en su día a día, pero probablemente va a ser cada vez más aceptado el día de mañana, porque yo creo que las experiencias, las estadísticas sobre los resultados de este aspecto o ese planteamiento, esa estrategia de prohibicionismo claramente fracasó. Eso creo que es una realidad que tengo. Pero bueno, muy interesante. Me gustaría charlar con vos, seguir charlando mucho tiempo, sea acá en grabación o en otro momento, pero vamos a hablar un poco sobre hongos. Sí. ¿Cómo entraron los hongos en tu vida personal y también cómo entra en tu asociación ONG, en tu trabajo y en el mundo canábico en general? Bueno, vamos por partes. Sí. Mi primer vínculo con los hongos, como te conté inicialmente, vivía en una ciudad muy chica, imagínate hace 20 años atrás, em, el mundo de los hongos en una ciudad pequeña era total y absolutamente una cuestión de la que no se hablaba. O sea, ni siquiera voy a decir primitiva, sino de la que no se hablaba. Mm. Entonces, quizás mi primer contacto siendo adolescente era ir a 5 kilómetros de mi pueblo hay un balneario. Nosotros tenemos la posibilidad de que una de las ramas del río Paraná, que es el río Gualeguay, llegue hasta nuestra ciudad. Y hay un balneario que tiene 3 playas hermosas, que está a unos escasos 5 kilómetros de la parte urbana. Entonces, de chico siempre se estilaba ir en bicicleta con tus amigos, em, ya sea a nadar, a pescar, a prender un fuego para cocinar algo, a tener contacto con la naturaleza. En Ujú. el trayecto había varios campos que eran privados de personas que vivían fuera de la urbe, donde lo que hacíamos era después de varios días de lluvia, nos metíamos a buscar en la bosta de la vaca lo que nosotros en ese momento le decíamos el Ujú. cucu que era cucumelo, digamos, Ujú. que era
un hongo que nosotros sabíamos que lo íbamos a encontrar si lo buscábamos detenidamente y que cuando lo encontrábamos sabíamos que iba a saber muy feo, o sea, tener un sabor feo, pero que nos iba a pegar, básicamente. Entonces, Sí. mis primeras experiencias fueron así. Ujú, Obviamente, sin información, entonces fueron 2 o 3 experiencias muy dispares, muy disímiles entre sí. Comer cosas que no pegaban, comer de más y que me duela la panza, o quedar re loco. Bueno, esos fueron 2 o 3 experiencias entre los 16, 18 años que me vine para acá, para Santa Fe. Entonces, quizás mi primer contacto podríamos decir que fue de índole psicoactiva o recreativa, ¿no? Más ujú, recreativa, diría yo, porque en ese ujú. momento ni siquiera utilizaba la palabra psicoactiva en mi vida. Sí, sí. En- una vez que me vine acá y volviendo a esto de lo que hablaba vos, que me encantó, de cómo uno cuando se va de su casa está permanentemente en esa búsqueda de independencia. Me pasó de que a mí me gusta mucho cocinar, me gusta mucho salir a comer, me gusta mucho el disfrute que genera una peña, una reunión entre amigos, donde uno Mm, puede anfitrionar, invitar gente a su casa, cocinar algo, prender el horno, prender la cacerola, prender un fuego. sí. em, A mí me gustó entonces, siempre mejor, más la previa que la salida. sí, Es olvídate, justamente eso, de olvídate. charlar con amigos, de cocinar algo rico, estar sentado, de tomar algo, y la salida ahí siempre bajó la noche para mí. Entiendo que para vos es también un poco así, de la juntada con Me una buena encantó comida, siempre. hermoso. Sí. De hecho, mi cumpleaños tradicionalmente yo cumplo en marzo, que es cuando los estudiantes se van reincorporando de sus vacaciones y arranca el año lectivo. Entonces siempre estaban todos y yo vivía muy cerca de la facultad. Entonces, cumpleaños con mucha gente, con mucha comida. Por más que el departamento sea chico, a mí nunca me importó eso. Entonces, el Sí. segundo contacto que tuve fue eminentemente gastronómico. Mi mamá Ujú. siempre hizo comida muy tradicional, muy básica. eh, entonces, cuando yo me vine acá, me di cuenta enseguida que no podía estar comiendo milanesa con fideo todos los días, que tenía que haber una salida a eso. Eh, y en eso de también buscar abaratar los costos, creo que la verdulería siempre fue una amiga. Yo no soy ni vegetariano ni vegano, pero sí soy una persona que introduce mucha verdura y mucha fruta en su dieta diaria. Y en la verdulería, yo no sé si vos coincidís o no, pero por lo menos en mi experiencia, fue la primera y aún hoy, más allá de que uno lo ve en supermercados o en dietéticas en formato seco, deshidratado, yo creo que fue el primer negocio, comercio en ofrecer hongos. Y empecé a ver champiñones y portobelo, o sea, el clásico, el marrón y el blanco, ¿viste? Sin ir más lejos. Y empecé a experimentar con eso, Ujú. en salsas, en cremas, en guisados, y a perderle el miedo y empezar primero con los frescos. Más adelante empezaron a aparecer en las dietéticas los secos, ya más recientemente. Después, cuando ya me copé demasiado, ya pasó a la parte en la cual me voy al barrio chino cuando voy a Buenos Aires y me traigo todo lo que puedo. Eso ya es la actualidad. Pero bueno, antes de eso, quizás vino mi tercer contacto, y ahora ya me acerco más a contestar las otras preguntas tuyas, Ujú. la segunda y la tercera que me hiciste, que es cuando yo conozco el costado más, yo le digo, es más que terapéutico, espiritual o trascendental de los hongos, que viene por el lado más que nada de lo que es la, la cuestión vinculada con la microdosis. O sea, yo hace unos 2 años y medio, 3, estaba pasando un momento de mi vida en la cual yo me negaba rotundamente a recurrir a una medicación de índole psiquiátrica. No había ido nunca a un psiquiatra ni quería ir, pero sí siempre fue una persona que hizo terapia. eh, en ese momento estaba desencantado con el psicoanálisis, ya habían sido muchos años y yo quería buscar otra cosa, y me encontraba en un momento en el cual, mientras buscaba un tipo de terapia, me empiezo a tomar contacto con esto de la psilocibina, y yo decía, bueno, pero son los hongos de cuando yo era chico, ¿cómo viene la mano con esto? El concepto de la micro, de la macro. Y bueno, empecé a hacer una terapia asistida con psicodélicos, protocolos de microdosis, y bueno, y ahí vino
es donde a mí se me genera un quiebre, digamos, y digo, no, pará, esto es una auténtica locura. Cuando yo dije, esto no es recreativo, no es gastronómico, es otra cosa más. Acá entró una cuestión que tiene que ver con el autoconocimiento. Una de las cosas que más me hizo ruido y me volteó la estantería fue esta cuestión de que después de un proceso largo de microdosis, sobre todo cuando vos haces el periodo de descanso, viene eso de la interpelación. No sé si te ha pasado, de que uno ya no le esquiva el bulto cuando tiene ese diálogo con uno mismo y se plantea una problemática o un desafío. En vez de hacerse el boludo, yo creo que los honguitos te dicen, che, no, flaco, mirate a vos mismo a la cara, decite a vos mismo cuál es el problema y enfrentalo, buscale una solución. Ese fue la primera sensación clara que tuve en el proceso de microdosis y a partir de ahí dije, esto hay que comunicarlo. Este es un proceso muy parecido a cuando aparecieron las propiedades terapéuticas del cannabis y apareció esa gente allá en la historia de Apucam, en un principio con esas dudas. Adelantémonos a todo esto y empecemos a generar estos espacios de diálogo y de intercambio que ya en Conectar los tenemos, por el cannabis, por la política de drogas, etcétera, pero hagámosla con los hongos, porque encima esto tiene algo en común con el cannabis, que se puede cultivar en el entorno de nuestro hogar, o sea que también está la soberanía, también está la autonomía, eh, tirémoslo sobre la mesa, dialoguemos sobre esto. Y bueno, ahí me empecé a dar cuenta de que había un micromundo más grande del que yo pensaba, no solo en Santa Fe, sino en el país, en el mundo, que ya venía trabajando sobre esto y empezó a bajar la data, y se empezó a manejar todo este conocimiento en un ambiente colectivo, de construcción colectiva, como en la asociación civil. eh, y ahí, bueno, es un viaje que no tiene fin, y vos sabrás cómo es esto, ¿no es cierto? Sí, sí, con cada pregunta que se responde o con cada persona que vas conociendo, hay tres más que aparecen y cosas para conocer. Hay cada vez más actores, cada vez más aplicaciones. Realmente en todo el mundo occidental, por lo menos, está a pleno y no hay obviamente ningún fin a la vista. Sí, entonces ahí se fue incorporando también en los espacios de trabajo que estás teniendo y digamos, ahí se incorpora más y más los hongos, tanto a nivel adaptógeno como el lado de los más psicoactivos. Con todo el conocimiento que tenés ahora iba a decir de las dos plantas, pero ahí está, incorporado así en el lenguaje, de las plantas Sí. o de la planta del cannabis y de los hongos. Contame así sobre cómo es tu perspectiva, tu visión sobre similitudes y diferencias entre los mundos de hongos y cannabis. Esa pregunta es muy buena. Tiene muchos niveles seguro, pero bueno, Eh, la dejo así amplia. Claro, es una pregunta amplia y si se van a generar, vas a ver que vamos a linkear bastante porque a mí me encanta hablar sobre eso, pero porque lo vengo pensando de antes, ¿viste? Y analizando y Sí. buscándole la vuelta, porque como vos bien dijiste, no vamos a volver a inventar la rueda o el fuego. Entonces, eh, uno de los principales desafíos que yo me planteo a mí mismo y a la gente que labura conmigo es, che, no repitamos los mismos errores, ¿tá? Al momento de plantearnos la búsqueda de similitudes y de diferencias, y fue una de las cosas que surgieron acá en el evento de Don Gosto, no sé si vos te acordás, esto de comparar los públicos, los ambientes. A mí me parece que hay algo que tienen en común, cosas que tienen en común los dos ambientes, los dos activismos, es que crecen de abajo para arriba. Tanto el micelio como la raíz nos dan la posibilidad de plantear dinámicas distintas de lo que es la mercantilización, de lo que es el Mm. capitalismo tradicional. Entonces, el conocimiento que le da paso a la divulgación nace de la gente, lo tiene el pueblo, lo tiene la comunidad. Em, una de las cosas que también tienen en común
es que tanto en el caso de los hongos como del cannabis, fueron víctimas del prohibicionismo, pero no solamente como un método de control punitivo, porque el prohibicionismo no es solamente eso, también es un método de apropiación cultural y de extractivismo ambiental. ¿Qué Mm, hizo el prohibicionismo? En su afán por luchar contra las drogas, eh, se apropió y también quiso asesinar, porque está a las leguas, lo podemos ver con todo este movimiento de que estuvo lejos de lograrlo, toda una cuestión ancestral, un montón de ceremonias, un montón de espiritualidad que fue, como yo te digo, apropiada y estigmatizada, tanto en el ámbito del cannabis como en el ámbito de los hongos. Entonces, en esa búsqueda por ganar autonomía corporal, autonomía cognitiva, me gusta decirle a mí, soberanía psicoactiva, yo creo que las raíces y el micelio como construcción de abajo hacia arriba eh, se tocan, lo tienen en común a eso. Em, ¿Dónde están quizás más las diferencias? Yo creo que el movimiento de los hongos ha nacido más, yo veo que está emergiendo más desde con ese costado, con esa impronta terapéutica y con esa impronta espiritual que te permite tener otra conciencia. Quizás el cannabis nació en los albores más de una rebeldía, y esa rebeldía hoy mm, también tiene su precio porque nos ha llevado a nosotros a quizás consumir sin control. Y cuando me refiero a consumir sin control, no me refiero a solamente fumarte un porro vos solo, o cinco, cuatro, tres, sino también a los métodos a través de los cuales se cultiva, eh, a la forma en la que funciona el mercado. Yo creo que la comunidad Fungi es un poco más consciente de eso. Y como es una comunidad incipiente, todavía no está fragmentada, todavía los egos no la corrompieron o no la corrompieron del todo. Entonces ajá, hay que adelantarse a eso, por lo ujú. menos la forma en la que yo lo veo, ¿no? ¿Y a qué te referís de la fragmentación? La fragmentación surge justamente por los egos y cuando uno empieza a priorizar intereses individuales por sobre los intereses colectivos. Entonces, como dice el dicho, entre fantasmas no nos vamos a estar pisando la sábana, ¿no? Entonces, a veces te da la impresión de que somos todos fantasmas y nos estamos pisando la sábana entre nosotros en el ambiente del cannabis. Y si nosotros nos pisamos la sábana entre los otros, eh, el sistema nos devora desde afuera, porque nosotros seguimos estando estigmatizados. Quizás la gente del ambiente fungi no se da tanto cuenta porque no está tan masificado, pero tarde o temprano vos te chocás con la persecución penal, con la criminalización, con las Mm. posibilidades de que vos tengas un problema legal, con la discriminación entre tus compañeros mismos de trabajo o de tus amigos. Entonces, antes de eso hay que estar unidos, porque la desunión lo único que hace es que el distinto y que quiere que prime su punto de vista, termine superándote, acaparándote. Entonces, yo creo que hasta el día de hoy, en el ambiente de los hongos, la información se sigue compartiendo, Ujú, se sigue intercambiando, ujú, eh, la competencia no es tal todavía, que cuando entra el tema de la competencia y el tema de la lógica de mercado, es difícil convivir con eso. Ya hay gente que se plantea vivir de esto, pero todavía no es tan creciente. Otra de las cosas que, en cuanto a las diferencias, es que el hecho de, hay una gran parte del mundo fungi que es legal, que si bien, pero el tema es que, si bien es legal desde el punto de vista que no es considerado estupefaciente estrictamente, no está regulado. Entonces, hay como un vacío ahí. Yo te digo, sí, a ver, yo debería poder estar trabajando con melena de león o con córdiceps, que son la parte de los adaptógenos, ¿no es cierto? A mí me gusta siempre explicarle a la gente que vos, dentro de, más allá de que sea científicamente así o no, dentro del mundo fungi vos tenés tres áreas, de las cuales hay dos, por lo menos, que son legales,
que es la parte comestible de la gastronomía, poder cultivar, comer o vender un champi, una gírgola, un shiitake, un portobelo, un hongo de pino, que son hongos que se pueden obtener de la naturaleza o se pueden cultivar de manera controlada y con los cuales se puede hacer un producto derivado o cocinar con ellos y comerlos de manera fresca o de manera seca, hidratada, como sea. Ujú, Después tenemos la parte de los adaptógenos, que es ujú, usar o destinar algunos de estos hongos de una manera terapéutica, pero que también son legales, o sea, la melena, el cordi, el ashwagandha, pero que no están regulados en un proceso muy incipiente todavía, en el Código Alimentario no está previsto, entonces como que no es ni chicha ni limonada, ¿viste? No llega a ser una cosa del todo desarrollada. Y después está el terreno de los hongos psilocibes y de la psilocibina y de la psilocina, que como son moléculas que están prohibidas y consideradas estupefacientes, están perseguidas penalmente. Si nosotros no entendemos toda esa diferenciación, podemos cometer errores. Hoy yo veo que la comunidad fungi que se contacta con estos tres ámbitos, generalmente el que está metido en el mundillo fungi está en contacto con los tres. Yo creo que la gente como vos, como yo, como la gente que vos entrevistás en el podcast, estamos en contacto con hongos prácticamente a diario, de alguna manera, de alguna manera. Yo creo que hasta no sé, cuando me levanto me pongo un spray de tremela en la piel. Entonces, ya mi contacto con los hongos es permanente, pero hasta el momento yo creo que la comunidad que conformamos todavía ejerce cierta contención. El intercambio se sigue generando, los egos son dejados de lado, también por esa misma espiritualidad que manejan los hongos. Yo en abril de este año estuve en Mar del Fungi, donde tuve la posibilidad de conocer a Javi Menino, entre otros hermosos personajes ujú. nacionales e internacionales de la comunidad Fungi, y lo veía eso y decía, no, no es igual que el ambiente del cannabis, donde no se manejan estas dinámicas. Hay toda una fraternidad que todavía se sostiene y que hay que aprovecharla, me parece a mí. Ujú. Yo creo que es muy valioso ese vínculo y estas personas como vos o como también hemos hablado acá con Brian de Comandante Espora, Venado Eduardo también, provincia de Santa Fe. El episodio se llama El abogado de los hongos, que también trabaja en activismo canábico y también está metiéndose en el mundo de los hongos, desde el cultivo y otros aspectos de cuestiones legales, como vos también con tu profesión o formación de abogado. Yo creo que esa vinculación es importantísimo y a pesar de pequeñas diferencias que puede haber, creo que lo que mencionaste de no perder el objetivo de la vista y mantenerse unido y tirando para el mismo lado, más allá de egos o cuestiones comerciales que pueden surgir, aprender del recorrido ya hecho en el activismo canábico y en el proceso de legalización y digamos, vincular un poco estos mundos, como los hongos y las raíces de las plantas generan sinergias y se necesitan. Entonces creo que esos contactos entre el activismo y el mundo canábico y el mundo el mundo fungi es muy importante sostenerlo, intercambiarlo. A veces a uno le gusta más una o la otra sustancia, si bien no son las mismas personas que están ahí adentro, sí solapan un montón. Así que hay que aprender, comunicar abiertamente y bueno, no perder el objetivo grande de la vista. Quiero cerrar y pedirte un mensaje para los muy numerosos emprendedores en el mundo de los hongos, ahora específicamente, en el sentido de lo que dijimos al principio, en el sentido del mensaje, quiero vivir de eso, para que dejes tu experiencia, capaz algunos tips, algún mensaje a muchos emprendedores que buscan la manera, o a lo mejor capaz no tienen la confianza todavía en decir, bueno, eso es un hobby, me encanta, tengo toda mi emoción, mi pasión, mi interés en eso, pero ¿cómo puedo lograr poco a poco vivir de eso que me gusta tanto? Mira, lo primero que a mí me gustaría decir, no por volver a comparar o a trazar paralelos con el mundo del cannabis, porque yo quiero que el mensaje, como vos bien dijiste y lo planteaste, esté directamente dirigido al emprendedor del mundo de los hongos, pero es inevitable que haga esta referencia. Por supuesto. Mientras siga habiendo al menos una parte del sector
y hay que solidarizarse con esa parte, pero al menos una parte del sector que siga intentando desarrollarse dentro de un marco de ilegalidad o de no regulación todavía, siempre va a estar presente el activismo en nuestro trabajo. Entonces, la piedra fundacional de todo esto es entender para ese emprendedor que también con su emprendedurismo, con su emprendimiento, es activista. Y que el activismo en este panorama complejo es un camino constante de adaptación y de crecimiento. Nuestra cabeza tiene que estar abierta, no podemos creernos los dueños de la verdad ni del conocimiento, tenemos que saber escuchar al otro, a la otra, porque es fundamental adaptarse y crecer de manera constante. El ejemplo que voy a dar es, por ejemplo, lo que vos estás intentando hacer con no solo el podcast que haces con Más allá del champiñón, sino con esto de fomentar el concepto o el formato de podcast y enseñarlo a la gente como una manera de aprender a comunicar. Eso también es activismo, y a eso es a lo que yo me refiero cuando te digo que lo que nos planteamos en Cooperativa Conectar al momento de brindar un servicio. ¿Qué es lo que buscamos? Básicamente, para mí, 3 cosas. La primera es un poco lo que es construir comunidad. Es decir, no pensar que somos todos células separadas, sino juntarnos a la distancia o viéndonos físicamente para construir comunidad y que el de afuera vea que no somos uno ni dos y que esos 2 o 3 no están separados. Somos más y estamos todos juntos. La segunda, una vez que se construye comunidad, generar conocimiento. Poder compartir lo que tenemos, que el otro comparta lo que tiene y que básicamente aprendamos todos y todas. Por eso hago hincapié en esto que vos decís de, che, mirá, para mí el podcast ha sido un formato que a mí me sirve muchísimo, así como te invito a escuchar mi podcast, te invito a que vos puedas hacer el tuyo, como tu forma de comunicar y de promover. Y en base a estas dos primeras, a estas dos premisas, encontrar nuevas formas de relacionarnos, porque la realidad es que va a generarse una nueva lógica de mercado, como pasó con el cannabis, también con los hongos, y nosotros tenemos la oportunidad de plantear una alternativa distinta a las estructuras capitalistas tradicionales, a través de lo que es, a través de lo que son los hongos en todo su esplendor. Entonces, mi consejo para esos emprendedores es que entienda que el activismo va de la mano con el emprendedurismo y que es un camino permanente de adaptación, de crecimiento y de dar y recibir conocimiento permanentemente. Vamos por esto. Mil gracias, un gran placer conocerte, haberte conocido en persona, en vivo, y seguro que nos vamos a cruzar de vuelta. Te agradezco muchísimo tu tiempo, que tengas un lindo viernes, una buena jornada, un buen fin de semana, y mil gracias. Hasta pronto. Bueno, Manu, la verdad que no quiero dejar de agradecerte a vos por la invitación y por la oportunidad de generar este intercambio en tu espacio. Esta es tu casa, así como yo te invité a la mía y vos viniste. Ha sido un placer que me invites a la tuya y yo poder estar y compartir. Así que espero que sea la primera, pero no la última. Y desde ya el agradecimiento es enorme de mi parte. En octubre hacemos un evento presencial con algunos amigos de Esperanza, acá provincia de Santa Fe, que queda más o menos entre Rafaela y Santa Fe capital. Así que te voy a pasar la información, te voy a invitar y ojalá que nos veamos ahí. Un gran abrazo. Me enteré de eso, así que seguramente nos vamos a encontrar por ahí y nos vamos a poder dar ese abrazo en persona. Buenísimo. Gracias, Manu. Igualmente, loco. Adiós. Chao, gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomiéndalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Para seguir mi trabajo, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter. En un formato breve, informo todos los viernes sobre mis actividades. En mi curso de podcast para emprendedores, comparto por qué este formato tiene un gran valor para tu proyecto y te ayudo en armar tu canal de manera orientada y eficiente. Para conectar directamente conmigo, mándame un mail a fungipreneur@gmail.com. Acordate de seguir el canal y dale una calificación positiva. Nos vemos en el próximo episodio.